de Apocalipsis. Ya hemos tenido 2 clases previas, esta es la tercera, y en las 2 clases previas hemos estado, los niños hermanos, perdón, los niños pasen a sus clases, hermanos, pasen con sus maestras. Hemos tenido ya 2 clases previas sobre Apocalipsis, y las 2, hermanos, han sido una introducción. Esta tercera tampoco es la excepción, será también parte de la introducción. Decíamos que en realidad varias clases las íbamos a dedicar a esto, creo que es todavía esta y otra más. Y la razón, hermanos, es porque para poder estudiar el libro de Apocalipsis hay que sentar unas buenas bases, hay que poner unos buenos cimientos, porque no es un libro como cualquier otro libro de la Escritura. La mayoría de los libros de la Escritura uno los puede abrir y entender fácilmente lo que dice ahí. Sin embargo, Apocalipsis, por ser un libro de literatura apocalíptica, que el mensaje es transmitido a través de símbolos, pues entonces hay que entender, hermanos, muchas cosas respecto a este lenguaje apocalíptico. Así que la vez pasada estuvimos hablando acerca de los diferentes enfoques como Apocalipsis puede ser estudiado. Hablamos, por ejemplo, de que algunos lo estudian con un enfoque futurista, en el cual las personas creen que la mayoría de lo que está en Apocalipsis son cosas que van a ocurrir en el futuro, más específicamente durante un periodo de 7 años, específicamente el premilenialismo lo maneja así, y eventos que ocurrirán muy cercanos antes de la segunda venida de Jesús. Luego vimos también que hay un enfoque histórico, es decir, cronológico, en el cual la idea que se da es que todo el libro de Apocalipsis es como si fuera un bosquejo de la humanidad o de la historia humana, pero muy particularmente de la iglesia. Todos tienen algunos puntos fuertes, aunque creo que el futurista no tiene muchos puntos fuertes. Sin embargo, los otros sí tienen algunos puntos fuertes y también algunos puntos débiles. Luego hablamos del enfoque preterista, aquellos que interpretan Apocalipsis como si la mayoría de las cosas que están escritas ahí son cosas que ya pasaron, cosas que ya sucedieron y deja muy poco para nosotros, ¿verdad? Eso, hermanos, en parte está correcto, pero no en todo. También hablamos, hermanos, de el enfoque simbólico, que el que tiene que ver, hermanos, con que Apocalipsis más bien es un libro que presenta un conflicto constante entre el bien y el mal, y hermanos, y este conflicto es presentado simbólicamente, pero siempre con el resultado final de que el bien triunfa sobre el mal. Algunos hermanos dicen, y creo que lo dicen bien, en realidad son ciclos que se van viendo en Apocalipsis, que se han ido repitiendo a lo largo de toda la historia de la iglesia y que seguirán así hasta que finalmente la iglesia, hermanos, sea llevada al cielo y este mundo sea destruido. Estos son, hermanos, los enfoques que estuvimos viendo, y llegamos a la conclusión que el mejor enfoque que le podemos dar es tomar un poquito de cada uno. Sin embargo, ubicarnos especialmente en el aspecto simbólico para poderle encontrar una razón de ser para nosotros, y también ubicarlo correctamente en el ambiente histórico. Así que decíamos que podríamos llamarlo un enfoque simbólico preterista. Simbólico porque estaremos aplicando los símbolos aquí como lo que realmente significan, y preterista por el sentido de que le daremos esa aplicación a el contexto histórico, que es de mucha valía. El día de hoy, hermanos, empezaremos estudiando un poquito acerca de los símbolos. Los símbolos, ¿qué son los símbolos, hermanos? Bueno, lo primero que hay que ver, hermanos, es que la palabra símbolo es una palabra compuesta que combina la palabra sun, que significa con la palabra balo, que significa arrojar. Sun y balo son palabras griegas, y la palabra súmbalo es la que se traduce como símbolo. Ahora, la idea, hermanos, o lo que da a entender es que literalmente significa lo que es arrojado con. Es decir, que se trata aquí, hermanos, de algo que se toma como representación de otra cosa, y esto es percibido por medio de hacer una analogía. Hay 2 conceptos en realidad que se ven cuando se trata de un símbolo. Por un lado es uno tangible, algo que se puede tocar,
como por ejemplo cuando Jesús compara a la iglesia o a sus seguidores con ovejas. Las ovejas, hermanos, son un símbolo de los cristianos o de los discípulos del Señor. Las ovejas es lo tangible, pero la parte de discípulos de Cristo es algo intangible también, hermanos, y estas dos cosas son arrojados juntos para tratar de transmitir un concepto. De hecho, el símbolo o la palabra símbolo es muy parecido a la palabra parábola, ¿sí? La palabra, así como símbolo es zúmbalo, la palabra parábola es parábola o algo así, ¿no? Que casi se translitera la palabra y da también una idea parecida. En realidad, hermanos, se trata de un símbolo, es una cosa que se toma, como escribimos aquí en la pantalla, es una cosa que se toma como representación de otra, pero tiene que haber de por medio una analogía, es decir, hay que analizar por qué. Por ejemplo, cuando decíamos ahorita, el Señor nos compara también, por ejemplo, a los cristianos con la luz del mundo. Bueno, ok, no se trata de que literalmente el hermano sea una luz, no es una luz, es un ser humano, ¿sí? Sin embargo, somos luz del mundo porque hay una analogía que hacemos. ¿Qué hace la luz? La luz ilumina. Bueno, así también los cristianos iluminamos al mundo. La luz guía, así también los cristianos guiamos al mundo. Hay una analogía, hermanos, de por medio para poder entender un símbolo, ¿ok? Mire esto, por ejemplo. Cuando vemos eso, ¿qué pensamos? Peligro, ¿verdad? Peligro. Generalmente lo relacionamos con el veneno, ¿verdad? Si nosotros vemos eso en una botella de estas, no te lo tomes, ¿verdad? Es veneno, es veneno. Eso es lo que hace un símbolo. En realidad, esa es una calavera con dos huesos, ¿verdad? La cabeza de una persona muerta, sus huesos su cabeza con dos huesos. Pero es un símbolo ¿de qué? De peligro, de veneno, pudiera ser en un momento dado también. Ahora, eso, ¿qué es? Simboliza amor, ¿verdad? Corazón, pero en realidad es un corazón. Pero cuando hacemos la analogía, decimos, ok, esa calavera con esos huesos, yo lo analizo y entonces digo, esto significa muerte, peligro, veneno. Si yo veo ese corazón, ¿sí? Y yo digo, y luego pongo el corazón a mi esposa, corazón a mi esposa, no, ahí no dice eso, ¿verdad? Dice, yo amo a mi esposa, porque el corazón es un símbolo del amor, ¿ok? ¿Qué significa ese? Ese está más difícil. Reciclar, ¿verdad? Es el símbolo de reciclaje, ¿ok? En realidad son una serie de flechas que van una alrededor de la otra, que indican, hermanos, que eso nunca se termina, ¿verdad? Hay que utilizarlo y volver a utilizarlo y volver a utilizarlo y volver a utilizarlo. Por eso es ese símbolo, si se fijan, tiene estas flechitas, ¿no? Está la flechita aquí y empieza otra vez, y luego la flechita y luego otra vez y nunca se va a terminar, que es un símbolo de reciclaje. Cuando vemos eso, a ver, los jóvenes, ¿qué significa eso? A ver, ¿qué significa eso? Vamos, no van a saber. ¿Qué significa, Jorge? Sí, hombre, es el wifi, que anda, el wifi, ¿verdad? Que nomás andas buscando ahí que tenga, es el que le quiere robar al vecino, y hay de ti que se lo robes, ¿ok? Esos son símbolos más modernos. ¿Eso qué significa? Ivette, lo sabe de memoria, ¿verdad, Ivette? ¿Qué significa? Un restaurante. ¿Qué viene a nuestra mente cuando vemos eso? Hamburguesas. Bueno, si somos adultos, hamburguesas. Si somos más adultos, café, ¿verdad? Si son los niños, los conitos. Si son más niños, los juegos. Aunque ahora yo creo que ya ni hay juegos en los McDonald's. Ahora es puro videojuegos o lo que hay, ¿no? Entonces, en realidad, cada cosa tiene un símbolo, un simbolismo. Ahora eso, los más viejos. A ver, Javi, ¿qué significa eso? No es que tú seas el más viejo, sino... ¿Qué significa eso? Los nazis, ¿verdad? Ese era el escudo de los nazis. ¿Ok? Bueno, si ahorita yo le pregunto, por ejemplo,
a las niñas de la hermana Minerva, a Josuecito, a las niñas del hermano Javier, les digo, hijos, ¿qué significa esto? Pues me van a decir muy fácil, ¿sí? Pero si les pregunto de esto, tal vez no me lo van a poder entender. Pero que estamos más viejos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, los símbolos, hermanos, los símbolos de Apocalipsis, nosotros no los podemos entender, porque así como nuestros jovencitos no vivieron el tiempo cuando los nazis estuvieron en boga en el mundo, pues no pueden entender eso. Así los símbolos de Apocalipsis, hermanos, nosotros no vivimos en ese tiempo y es muy difícil comprenderlos de primera mano. Pero ahora, ¿por qué decimos que un símbolo es algo que se toma como una representación de otra cosa? Bueno, McDonald's, ¿verdad? Eso es simplemente una M, ¿sí? Pero en realidad es un símbolo, es una cosa que se toma en representación de otra cosa. ¿Qué representa? Hamburguesas. ¿Qué representa? Café, chopos, juegos, ¿qué más? ¿Verdad? Una carita feliz, el que te tomes ahí con la foto con Ronald McDonald, ¿no? Se llama el payaso que está allá afuera. ¿Okay? Si vemos eso, ¿qué representa? Que puedes conectarte al WhatsApp y al Messenger y puedes navegar en internet gratis, ¿verdad? Sin pagar. Ya hay de ti si te andas robando la señal del vecino. ¿Ok? Robar es robar, hermanos. Robar es robar. ¿Sí? ¿Con qué analizamos esto? Bueno, pues con el amor. Y así con cada uno de esos. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en Apocalipsis. Símbolos, no estos símbolos. Estos símbolos son propios de nuestra era y para algunos ya no son tan de su era, ¿verdad? Pero fíjense cómo hacemos un análisis, es decir, una analogía para poder entender qué es ese símbolo. Bueno, en Apocalipsis eso es lo que sucede. Ahora, ¿cómo, hermanos, saber qué significan los símbolos, hermanos? ¿Ok? Fíjense, hermanos, Apocalipsis está lleno de símbolos de todo tipo. ¿Sí? Se usan objetos visibles, generalmente son objetos visibles para representar verdades invisibles. ¿Ok? Por ejemplo, en la visión de Cristo glorificado de capítulo 1, se habla de Jesús como teniendo ojos que son como una llama de fuego, ¿verdad? ¿Sí? O un cinturón un cinturón de oro que tiene ceñido por sus lomos. Ese cinturón pues simboliza autoridad, ¿ok? Entonces es un objeto visible que representa una verdad invisible. ¿Cuál es el objeto visible? Ese cinturón que está viendo Juan ahí. ¿Cuál es la verdad invisible? La autoridad. La autoridad. ¿Sí? Juan vio un objeto visible en esa visión, valiendo la redundancia. Salía de su boca una espada de 2 filos. Esa es la parte visible. ¿Cuál es la parte invisible? ¿Cuál es la representación de cuál es la parte invisible o la verdad invisible? Bueno, esa es la palabra del Señor. ¿Sí? Bueno, ¿cómo sabemos esto? Bueno, la Biblia habla de la palabra del Señor como espada de 2 filos. Es lo mismo que está simbolizando ahí. Así que Apocalipsis está lleno de símbolos de todo tipo. Se usan objetos visibles para representar verdades invisibles. Sin embargo, hermanos, no todo Apocalipsis es simbólico. Apocalipsis tiene una parte literal. La parte literal de Apocalipsis, hermanos, está del capítulo 1, verso 1 al 9. Y luego la otra parte literal de Apocalipsis es del capítulo 22, verso 8 al 21. Si vemos ahí en Apocalipsis capítulo 1, no lo vamos a leer, solamente quiero que se ubique ahí en la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 9. ¿Sí? Ahí es la parte que es literal. Efectivamente, esta es la revelación de Jesucristo. Efectivamente, Juan recibió esta revelación. Todo esto es literal. Efectivamente estaba en Patmos. Literalmente estaba allí, pero a partir del verso 10 empieza ya la parte simbólica de Apocalipsis. Dice: yo, Juan,
o más bien, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía. Allí en realidad ya empieza la parte simbólica. Todo de ahí en adelante es simbólico, ¿sí? Por eso hay que saber qué significan esos símbolos. ¿Okay? Y luego, cuando vamos al capítulo 22, Apocalipsis 22, verso 8 al 21, ahí, hermanos, esa es la última parte de Apocalipsis, y ahí, otra vez es literal. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y hasta que se termina el libro. Todo eso también es literal. Pero entonces, desde Apocalipsis capítulo 1, verso 10, hasta Apocalipsis 22, 7, todo eso es simbólico. Así que por lo tanto Apocalipsis está lleno de símbolos. Ahora, ¿cómo saber qué es lo que significan los símbolos, hermanos? Bueno, en primer lugar, hermanos, los símbolos deben de tomarse figuradamente, por necesidad lógica. No hay otra manera de tomarlos que no sea figuradamente. Mire, hay algunas reglas de hermenéutica para poder entender el significado de un libro. Y una de las principales reglas para interpretar un libro, hermanos, es que todo pasaje debe de interpretarse literalmente, así como dice ahí, al menos que haya una razón válida para no interpretarlo así. ¿Cuál pudiera ser esta? Que contradiga otra enseñanza de la Biblia. ¿Cuál otra? Que lo que dice es algo imposible. ¿Cuál otra? Que en realidad, si lo interpretamos así, esté enseñando algo pecaminoso o algo con lo que Dios no esté de acuerdo. Cosas como esas, si suceden, entonces en realidad ese pasaje no puede ser interpretado literalmente. Pero de ahí en fuera, todos los libros de la Biblia, hermanos, tienen que interpretarse tal y como está ahí, al menos que haya una razón válida para no hacerlo. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, en Apocalipsis no sucede así. En Apocalipsis no sucede así. En Apocalipsis pudiéramos decir que es al revés, ¿sí? Así que aquí el lenguaje simbólico, fíjense esto, el lenguaje simbólico no significa lo que dice, ¿ok? Ni dice lo que significa. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 11. Nada más la primera parte del versículo. Dice, yo soy el alfa y el omega. ¿En realidad Cristo es un alfa y es una omega? ¿Qué es un alfa? Bueno, vamos a ver qué es un alfa. Alfa es la primera letra, me voy a mover ahí de la cámara, pero estoy justificado. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Y un alfa es así. Yo soy el alfa y la omega. ¿Ok? ¿La omega cómo es? A ver, Pech, ¿cómo es omega? ¿Sí? ¿Sí? A ver, no. Es prácticamente como si fuera una W. ¿Ok? Prácticamente, pero así con unas. ¿Jesús es eso? ¿Literalmente? No. Entonces, si dice Jesús, yo soy el alfa y el omega, es imposible que realmente Jesús sea un alfa y sea un omega. Entonces, ¿qué es? Es un símbolo y no puede interpretarse literalmente. ¿Sí? Entonces, cosas como esas, hermanos, cosas como esas nos ayudan a entender que el lenguaje simbólico no significa lo que dice, ni dice lo que significa. Así que entonces tendríamos que ver aquí, a ver qué significa esto, que Jesús dice que Él es el alfa y es la omega. Jesús dice también, yo soy la puerta de las ovejas. En realidad Jesús es una puerta de ovejas, del redil de las ovejas, no, pero es un lenguaje figurado, es un símbolo que significa algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo
saber qué significan los símbolos? Bueno, en primer lugar, debemos entender que los símbolos deben tomarse figuradamente. A veces, hermanos, el texto mismo nos ayuda a saber qué significan esos símbolos. Por ejemplo, en el 1.12 de ahí de Apocalipsis dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Luego en el verso 20 dice, el misterio de los 7 estrellas que has visto a mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son, ¿qué dice? Las 7 iglesias. Así que a veces el mismo texto nos ayuda a saber qué significan esos símbolos. Literalmente dice aquí que esos candeleros de oro son las 7 iglesias, son las iglesias. Ahora vean también lo que dice el capítulo 5 y verso 8, el 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué son qué? Las oraciones de los santos. Así que las copas llenas de incienso, ¿qué son? Las oraciones de los santos. Ahí no tenemos problema. Sin embargo, vean lo que dice el 17, 9 al 10. 17, 9 al 10. ¿Qué dice, hermanos? Una voz fuerte que lo lea. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y con 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ok, está ahí nomás. Esto dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Bueno, las 7 cabezas son 7 montes, pero ¿qué es eso? ¿Verdad? Algunas veces, aunque el mismo texto explique qué significan los símbolos, a veces es difícil, aún así, poder saber qué significa eso. Básicamente aquí, esos 7 montes, hermano, se refiere a Roma. Roma fue fundada sobre 7 montes. ¿Ok? Entonces está relacionado ahí con el Imperio Romano. Cuando lleguemos ahí vamos a tratar de sacar una interpretación lógica de eso. Pero a veces, hermanos, entonces, para saber qué significan los símbolos, el mismo texto nos va a ayudar, nos va a decir lo que es, aunque a veces, aún así, aún diciéndolo, va a ser complicado. ¿Sí? Ahora, a veces el contexto nos va a ayudar. Dependiendo de lo que diga el contexto, nos va a poder ayudar a saber qué significan esos símbolos. Por ejemplo, en el capítulo 1 se habla de los 7 espíritus que están alrededor del trono de Dios. Bueno, eso en realidad significa el Espíritu Santo. El contexto nos va a ayudar a entender eso cuando estemos estudiando esa parte. El conocimiento general de los símbolos del Antiguo Testamento también nos va a ayudar a hacer eso. Por ejemplo, hay símbolos en el Antiguo Testamento que se repiten en Apocalipsis, y esos símbolos tienen un significado ahí en el Antiguo Testamento, y ese mismo significado a veces todavía se mantiene en Apocalipsis. Por ejemplo, la palabra cuerno significa poder en el Antiguo Testamento. Bueno, si encontramos la palabra cuerno acá en Apocalipsis, lo vamos a encontrar, pues está hablando de ese poder también. Entonces, a veces lo que nos va a ayudar es el conocimiento general que tengamos de algunos símbolos que se usan en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por ejemplo, Isaías habló también del pueblo de Dios como ovejas, ¿verdad? Bueno, acá en Apocalipsis también, y en el Nuevo Testamento también se usan esos símbolos del Antiguo Testamento, y es muy fácil poder interpretar por qué se dice que somos ovejas. Bueno, era un símbolo que se tomaba en el Antiguo Testamento. También, hermanos, y tal vez una de las partes más importantes es el contexto histórico. El contexto histórico nos va a ayudar para entender también qué significan los símbolos. Por ejemplo, ahorita hablábamos, 7 montes, dice ahí, 7 montes. Bueno, el contexto histórico nos habla de que Roma era la capital del mundo en ese tiempo, y Roma es una ciudad que fue fundada sobre 7 montes. ¿Sí? Cuando veas las películas, a mí me regañan porque veo películas, ¿cómo le llaman esas películas? ¿Épicas? Creo, ¿no? A mí me regaña mi mujer porque veo películas donde pasan historias que tienen que ver con la antigüedad, ¿verdad?
de los griegos y de los romanos y todo eso. Bueno, lo que pasa es que muchos las ven solamente por diversión, pero ni siquiera entienden lo que está pasando ahí. Pero cuando veas esas películas, trata de sacar el provecho, porque generalmente son cosas que ocurren o que están relacionadas con las historias bíblicas, al menos con los pueblos de los que se habla en la Escritura, ¿ok? Entonces, obviamente toda proporción guardada, ¿no? Y también algunas son más creíbles que otras, pero de todas se puede sacar a veces alguna algo que nos ayuda a recordar cosas que se narran en la Biblia. Por ejemplo, la película de 300, ¿verdad? Se han visto la película de 300, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es el rey persa que viene contra ellos? Jerjes. ¿Quién es Jerjes en la Biblia, Horacio? Pues fue un rey persa. Un rey persa, la que se cuenta en la Biblia es ese. Y así como lo presentan ellos ahí todo excéntrico, ¿verdad? Y lleno de cosas, bueno, en realidad así son descritos en la Biblia, hermanos. ¿Sí? Entonces, tú ves esas películas, pero no que te guste que se andan matando ahí, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te gusta? No. La historia que puedes sacar de ahí, que confirma, muchas veces no que confirme, sino que en realidad le dan credibilidad a la Escritura, ¿no? Ahora, entonces, el contexto histórico es muy importante. También el tener un conocimiento amplio del Antiguo Testamento, hermanos. Hay una gran cantidad de información, hermanos, del Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. Así que estudiar el Antiguo Testamento sirve precisamente también para poder entender Apocalipsis en muchas cosas. Y, hermanos, también hay que aplicar principios de hermenéutica sobre el lenguaje figurado. Fíjense esto, hermanos. Así como para poder entender los símbolos, ¿qué significan los símbolos? Necesitamos ver el contexto histórico, ver qué dice el contexto del libro, ver si el libro mismo explica qué es un símbolo, y también, hermanos, tener algún conocimiento general de los símbolos del Antiguo Testamento y algún conocimiento de las historias del Antiguo Testamento. También es necesario, para poder interpretar correctamente los símbolos o saber qué significan los símbolos, aplicar algunos principios básicos de hermenéutica sobre el significado. Fíjense primero, sobre el lenguaje figurado, perdón. Hay que armonizar la figura con el concepto. ¿Sí? La figura con el concepto. No pudiera ser que si hablamos de una espada, esa espada represente a la iglesia. No armoniza, ¿ok? No armoniza la figura de la espada con el concepto de iglesia. Pero si decimos que la espada representa la Escritura, entonces sí hay una armonía entre la espada y la Escritura. La Biblia lo dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz como una espada de dos filos, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sí? Hebreos 4:12. Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, o la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces hay una armonía y las figuras. Entonces la primera regla de hermenéutica sobre el lenguaje figurado es que la figura tiene que armonizar con el concepto del que se está tratando. También hay que evitar sacar de la figura más significado del que realmente pretende, especialmente cuando se ve toda la visión en general. A veces, hermanos, por ejemplo, he visto interpretaciones, por ejemplo, de algunas cosas del Antiguo Testamento y que quieren aplicarlo a la iglesia, y a veces pues le buscan por todos lados a ver de qué manera se puede acoplar, ¿no? Como por ejemplo cuando se habla de, aunque no se trata aquí de Apocalipsis, pero sí del lenguaje de los tipos, cuando se habla de Isaac como un tipo de Cristo. Bueno, en realidad no sabemos cuántos años tenía Isaac, sí sabemos cuántos años tenía Cristo, pero la mayoría de los comentaristas coinciden en que Isaac debió de haber tenido 26, 27 años, ¿sí? Y para que cuadre eso, dicen las personas, casi la edad de Cristo, ¿verdad? Casi la edad de Cristo. No, es que están tratando de armonizar algo que en realidad, o están tratando más bien de sacar algo de esa idea que en realidad no está allí.
Sí, Isaac es un tipo de Cristo respecto a eso en muchas otras cosas, pero no en la edad. ¿Ok? Así que en Apocalipsis tenemos que tener cuidado de eso. Los candeleros son las 7 iglesias. ¿Qué más podemos sacar de los candeleros? Pues saben muchas cosas, pero confórmate con saber que son las 7 iglesias. No saques más significado del que realmente pretende dar la figura. Hay que mirar la visión siempre como un todo. Esta es otra regla de hermenéutica con respecto al lenguaje figurado. Las visiones, las figuras, las parábolas también se tienen que ver desde como un todo, como cuando vamos en un avión y podemos ver la ciudad completa, ¿ok? O cuando subimos a un lugar alto y podemos ver la ciudad completa, o como cuando vas a la casa de Josué y te asomas ahí por el balcón, ¿verdad? Si has ido allá a la casa del hermano y está allá arriba en el cerro, se puede ver todo, ¿verdad? Ves cosas que estando abajo no podías ver. Pero la regla de hermenéutica dice que hay que mirar una visión o una figura como un todo, ¿ok? Entonces, inclusive en las parábolas, hermanos, también, es lenguaje figurado, también no puede meterse uno a encontrar un significado para cada detalle de la parábola, lo mismo en las visiones, ¿ok? No puede uno meterse a encontrarle un significado a cada cosa de la visión. ¿Por qué? Porque va a ser en realidad imposible hacer esto. Muchas de esas cosas en las visiones están puestas allí solamente para dramatizar la visión. Por ejemplo, volviendo a la visión del Cristo glorificado, dice que su aspecto era brillante, ¿verdad? Brillante. Y por ejemplo dice que en el capítulo 4, cuando se habla de la adoración celestial, era un arcoíris esmeralda, ¿verdad? Esmeralda. ¿Qué significa esmeralda? Pues quién sabe. Ahí está puesto ahí nomás para que la visión se vea así grandiosa, ¿no? Esa es la idea de las reglas de hermenéutica. No podemos tratar de ver una visión con todos los detalles y encontrarle significado a cada detalle, sino la visión como un todo. Así que hay que mirar la visión como un todo, luego revise los detalles para ver si se le añade algún significado, si es posible conocer alguna interpretación de los detalles, y luego siempre regresemos a considerar la visión como un todo para no perdernos en los detalles. Porque cuando la gente se pierde en los detalles, hermanos, es entonces que sacan interpretaciones que realmente van en contra de las más llanas enseñanzas bíblicas. Ahora, hay otros principios generales también de hermenéutica que se deben usar para saber qué significa un símbolo. Nunca, hermanos, fundamentemos una doctrina importante en un pasaje oscuro. Eso no solamente aplica al lenguaje figurado de Apocalipsis, sino a cualquier parte de la Escritura. Nunca podemos fundamentar una doctrina importante en un pasaje que no está muy claro. Hay que considerar primero los pasajes que hay más claros de la Escritura para poder entender qué significa ese pasaje. También nunca interpretar un pasaje contradiciendo las enseñanzas más llanas, más sencillas de la Escritura. ¿Sí? Esas son reglas de hermenéutica de manera general. Por ejemplo, dice la Escritura en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Bueno, si yo tomo solamente ese pasaje y digo, bueno, no solamente basta con creer, bueno, entonces, si yo lo interpreto así, entonces voy a contradecir enseñanzas más claras sobre el asunto de cómo creer en Cristo. Marcos 16, 15 y 16. Jesús mismo es el que está hablando y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces no solamente se trata de creer, también se trata de bautizarse. ¿Sí? Pero si yo tomo solamente ese pasaje y lo aíslo, pues entonces me voy a quedar solamente con una parte de la historia. ¿Ok? Así sucede con los pasajes oscuros, los pasajes que no son muy claros. Se fundamentan doctrinas en ellos y se contradicen con esas doctrinas todas las demás enseñanzas claras, llanas y sencillas de la Escritura. Por ejemplo, en Apocalipsis 20, cuando dice que Jesús reinará 1000 años, bueno, de ahí se ha sacado la doctrina equivocada de que Cristo reinará 1000 años sobre la tierra.
Bueno, si yo tomo ese pasaje que es oscuro, que es difícil definitivamente, y lo interpreto así, entonces voy a contradecir otras enseñanzas llanas de la Escritura. ¿Como cuáles? Bueno, como que los cristianos tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Como que Cristo, hermanos, fue al cielo a preparar lugar para nosotros. Voy a contradecir la promesa del Señor que dijo que en la casa de su Padre, ¿cuál es la casa del Padre? El cielo. Muchas moradas hay. Voy a contradecir la enseñanza que el mismo Jesús dijo en Juan 14, del 1 al 3, que el deseo de Él que es que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Sí? Todas las enseñanzas generales de la Escritura que hay sobre el cielo como el lugar de morada eterna de los cristianos, entonces se echarían por tierra si interpretamos Apocalipsis 20 como que Cristo va a reinar 1000 años sobre la tierra. Un pasaje oscuro no puede ser tomado como base para establecer una doctrina. Nunca podemos interpretar un pasaje, hermanos, contradiciendo otras enseñanzas generales de la Biblia. Y número 3, el significado de las figuras puede cambiar según el contexto. ¿Okay? El significado de las figuras puede cambiar también según el contexto. Por ejemplo, vean lo que dice Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Ok, ahora el 7. Usted también, hermano. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció. Ok. Las primeras ovejas del verso 6, ¿cómo son? Rebeldes, descarriadas. Se está usando a la oveja en un sentido negativo. Pero la oveja acá del verso 7, ¿cómo es? Sumisa, humilde, callada, sometida. Se está hablando de la oveja en un sentido positivo. Entonces, el significado de la figura puede cambiar según el contexto. Un ejemplo más claro, y lo encontramos de hecho en Apocalipsis, no lo busque, pero por ejemplo en Apocalipsis 1 se habla de los 7 candeleros, ¿sí? Representando la iglesia. Y luego en el capítulo 4 se habla de 7 lámparas y tiene otro significado. ¿Ok? Esas 7 lámparas, si mal no estoy ahí, representan al Espíritu de Dios, ¿sí? O la sabiduría de Dios. Mientras que acá los 7 candeleros, y en realidad es lo mismo, porque el candelero era un tubo que arriba tenía una lámpara. ¿Ok? Es prácticamente lo mismo, la misma figura, pero por el contexto su significado cambia. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los tipos de símbolos que encontramos en Apocalipsis? Primero, hay símbolos que se toman de los números. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos de los diferentes símbolos que tenemos en Apocalipsis? Bueno, a veces los símbolos tienen que ver con los números. Nosotros vamos a encontrar muchos números en Apocalipsis y muchos de esos números son usados simbólicamente. La mayoría proceden básicamente de 3 números: del 3, del 4 y del 10. Y obviamente al combinarse, pues se forman otras cantidades u otros números que tienen otros significados, pero básicamente se desprenden de esos 3, del número 3, del número 4 y del número 10. Por ejemplo, el número 3 significa la deidad. ¿Por qué el 3 significa la deidad, hermanos? Bueno, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso atinadamente en el mundo católico se ha usado la palabra Trinidad. Muchos cristianos les causa molestia que alguien use la palabra Trinidad, porque dicen esa palabra no está en la Biblia, y es cierto, no está en la Biblia está la palabra deidad, ¿sí? Y creo, hermanos, que debemos usar más correctamente la palabra deidad, definitivamente. Sin embargo, el concepto de la Trinidad sí existe en la Biblia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad es por 3 que forman el único Dios de la Biblia: el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo, siendo los tres Dios. Ese es el concepto de la deidad del que habla la Escritura, pero que no está mal usado al decir o usar la palabra Trinidad. Así que el 3, simbólicamente hablando, significa la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Luego tenemos el 4. El número 4 significa la creación, o también, hermanos, la humanidad. ¿De dónde se obtiene eso? Bueno, los judíos, hermanos, conocían los 4 puntos cardinales. Ahora, antes de continuar, en realidad todas estas interpretaciones de lo que significan los números no es algo que los que vivimos en esta época hayamos descubierto. Es algo, hermanos, que está escrito entre los escritos judíos, valiendo la redundancia. Los judíos lo creían así y lo manejaban así y de esta forma, hermanos. Fíjense, tal vez los números, hermanos, para los judíos y no solamente para ellos, sino también para muchos pueblos de la antigüedad, no los usaban como los usamos nosotros. Hoy nosotros usamos los números generalmente por razones matemáticas, para contar. Pero en el mundo antiguo, los números simbolizaban cosas, describían conceptos. No se olvide que los primeros formas de lenguaje que existieron fueron lenguajes pictóricos, donde las figuras, donde la gente escribía con figuras, y esas figuras representaban algo, daban un concepto, enseñaban algo. No escribían una palabra como nosotros escribimos, ¿ok? Es como si nosotros hoy, por poner un ejemplo muy rústico, ¿ok? Y muy fuera de lo que realmente era eso, ¿no? Hoy nosotros decimos la palabra casa, ¿sí? Una C, una A, una S y una A, casa. Tú lo lees y es una casa. Pero ellos podían no escribir la palabra casa, pero sí podían dibujar una casa y entendían que era una casa. Pero además, no solamente lo que era en sí el lugar, sino todo el concepto que había dentro de esa casa estaba descrito ahí. ¿Ok? No sé mucho, hermanos, de eso, ni mucho menos, pero el lenguaje egipcio, por ejemplo, el lenguaje copto consistía en esas cosas. El lenguaje cuneiforme también consistía en ideas como esas, ¿no? Entonces, tal vez, hermanos, la escasez de palabras que había en la antigüedad hacía que los números significaran cosas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro idioma, el español, no recuerdo la cantidad de palabras, pero es uno de los idiomas más hermosos del mundo, ¿sí? Y tal vez los más ricos en cantidad de palabras. Pero si tú lo comparas con idiomas como el inglés, hermanos, el inglés no tiene la cantidad de palabras que nosotros tenemos. Por eso ellos una sola palabra la usan de manera diferente, ¿verdad? Para 1000 y tantas cosas, ¿no? Y nosotros no. Nosotros tenemos una palabra para cada cosa. Bueno, tal vez en la antigüedad, hermanos, por la escasez de palabras que había, porque por ejemplo, el alfabeto griego no tenía la misma cantidad de palabras, o porque lo más antiguo ¿cómo se le llama? No, porque ya no es alfabeto, hermanos. El hebreo no es alfabeto. Alefato. El alefato hebreo todavía tenía menos palabras, ¿ok? Entonces, tal vez eso hizo que los números, hermanos, se usaran para transmitir conceptos, símbolos, hermanos, que transmitían verdades morales o espirituales a través de los números. Así que, por eso, para los judíos, el hablar del número 3 era hablar de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El hablar del 4 era hablar de la creación, porque sabían que había 4 puntos cardinales: el norte, el sur, el este y el oeste. Era hablar de la humanidad también, ¿ok? Así que luego, hermanos, venía también el número 10. El 10 significaba lo completo, lo pleno, pero desde el punto de vista humano. Alguien cree, o la mayoría de los eruditos que tienen que ver con el lenguaje judío, con el judaísmo,
creen que el número 10 significaba lo completo porque las personas tenemos 10 dedos, 5 dedos en una mano y 5 dedos de otro, y eso es lo que nos hace, lo que hace que las manos estén completas. ¿Ok? Había personas que tenían 6 dedos en cada mano, como todavía los hay. O había personas que podían nacer también sin un dedo, solamente tener 4 dedos. Bueno, esos eran incompletos humanamente. Pero, hermanos, el número 10 llegó a significar lo completo, lo pleno, a lo que no le falta nada, pero desde el punto de vista humano. Aquí, hermanos, hay una lista que no sé si la alcancen a ver, de cada una de lo que significa los números. Por ejemplo, el número 1 es la unidad. A veces representa la unidad, pero a veces también representa debilidad. A veces representa debilidad, especialmente cuando recordamos que Eclesiastés dice que mejor son 2 que 1. A veces, hermanos, en Apocalipsis vamos a encontrar los 2 testigos, ¿sí? Y eso habla de fuerza, de unidad. Cuando Jesús mandó a predicar a los 70, los envió de 2 en 2, porque el número 2 representaba esa fuerza. Así que el número 2 representa la fortaleza. Ahora, también vamos a encontrar, por ejemplo, el número 7. Vamos al número 7. El número 7. Ese 7 es producto del 3, la deidad, y 4, la creación o la humanidad. ¿Ok? El número 7 representa la perfección. La perfección. Porque fuera de la deidad y de la humanidad no hay nada más. Es lo perfecto. No hay nada más que eso. Es todo lo que existe. Es todo lo que hay en el mundo. Es todo lo que hay en el universo. La deidad y la humanidad. ¿Cuántos esfuerzos han hecho a través de años y años los sabios, los eruditos, para tratar de encontrar otras personas de otros planetas? Muchos. ¿Cuánto dinero se gasta en eso? Mucho. ¿Cuántas historias se inventan de eso? Demasiadas. Y jamás van a encontrar, hermanos, porque solamente Dios creó a la humanidad. ¿Sí? Solamente Dios creó a la humanidad. Así es que por eso el 3 y el 4 sumados representan, se forma el número 7, y el número 7 representa lo perfecto. Lo perfecto. También, por ejemplo, el número 12. El número 12. Ya voy a acabar, hermano. El número 12, que es 3 veces 4. Eso significa lo completo desde el punto de vista religioso. Está relacionado con lo religioso porque son múltiplos, porque el 4 multiplicado por 3 da 12. ¿Sí? Así que hay, por ejemplo, los 12 patriarcas, los 12 apóstoles. El 12 representa algo completo desde el punto de vista religioso. ¿Ok? El 10 representa algo completo, algo pleno desde el punto de vista humano. Pero el 12 representa prácticamente lo mismo, pero desde el punto de vista religioso. Por eso hay 12 apóstoles. Por eso son 12 patriarcas. ¿Ok? Así que las 12 tribus de Israel. También, hermanos, podemos obtener el número 5. El número 5. La mitad de 10. Esto habla de una fortaleza que está limitada, o algo que está incompleto. ¿Ok? También tenemos el número 6. El número 6. El 6 es el 7 menos 1. Casi 7. Es decir, imperfecto. Imperfecto. Y generalmente representa la imperfección desde el punto de vista maligno, desde el punto de vista del engaño, desde el punto de vista del fracaso espiritual. Así que luego también tenemos el 3 y medio. El 3 y medio, que viene siendo la mitad de 7, es lo incompleto también, lo incompleto. Ese 3 y medio a veces se presenta en Apocalipsis como 42 meses. 42 meses representan 3 años y medio. O 1260 días, también son 3 años y medio. O un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. ¿Ok?
un periodo de 3 años y medio de tribulación, por ejemplo, que dan a entender que hay esperanza en el futuro. Bueno, también hay fracciones a veces que simplemente, por ejemplo, dicen una décima parte o la mitad, que simplemente lo que significan es que hay un resto que queda pendiente. Así, hermanos, esta lista usted la puede conseguir, si quiere yo le saco una copia y se la doy, de lo que significan los números. Ahora, esto, hermanos, es en la simbología judía. Los hebreos así interpretan los conceptos, ¿ok? Así que entonces hay símbolos que son sacados de los números, pero también hay símbolos que son tomados del Antiguo Testamento, también, hermanos, símbolos que son tomados del ambiente histórico, y símbolos, hermanos, que son exclusivos de Apocalipsis. Pero todos esos los vamos a ver el próximo miércoles, si Dios quiere, ¿ok? Dios les bendiga, hermanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todavía no entramos en el libro Apocalipsis, pero todo